Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a otra colaboración aquí en su espacio con Eumir Cázares. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que, si bien ha estado presente mucho ahorita en nuestra actualidad, sobre todo con esta contingencia del COVID-19, pocas veces nos hemos dado la oportunidad de profundizarlo y sobre todo de analizarlo de una mejor manera. Lo referente justamente a lo que son las fake news o cómo las noticias de alguna manera pueden generarnos un embotamiento al respecto de nuestra perspectiva de la situación, sobre todo que estamos viviendo actualmente. Es importante señalar varios aspectos. En ese sentido, uno de los primeros es decir que es una noticia. Por lo tanto, una noticia sería aquella comunicación o informe que se da acerca de un acontecimiento o una situación en concreto. Por lo tanto, y aunque parezca algo muy obvio, ¿nosotros qué referiríamos de una noticia falsa? Pues bueno, una noticia falsa es utilizada para divulgar un acontecimiento que no necesariamente es real. Es basado aparentemente en una cuestión real, sin embargo, es totalmente estructurado para poder llamar la atención, para poder captar la atención de quienes están consumiendo esa información y por ende generar alguna motivación en ese sentido. Es decir, las fake news en este mundo en el que nos encontramos de internet, en este mundo de redes sociales, buscan generar una atención hasta cierto punto morbosa, emocional, poco reflexiva al respecto de una situación en concreto. Hay que decirlo que de cierta manera algunos especialistas en psicología cognitivo-conductual hablan justamente de que en todos los eventos catastróficos o en todos los eventos que representan algún desastre natural o como esto que estamos viviendo acerca de la pandemia, está llena y está repleta de esta cantidad de noticias falsas. ¿Por qué? Los especialistas dirán que nosotros estamos viviendo una circunstancia la cual está siendo abordada por diferentes aristas, desde especialistas, los medios oficiales o gubernamentales, o también precisamente los medios que son un poco más ligeros, como noticias, telediarios, etc. Todo esto nos embota en una gran cantidad de información, información que a veces no somos capaces de discernir cuál es la adecuada, cuál es la fidedigna y cuál no. Pues bien, los fake news o las fake news empiezan a aprovechar justamente esta atención mediática sobre un fenómeno y empiezan a lanzar noticias que una de sus primeras características es el ámbito sensacionalista de estas notas. Es decir, se va más por el lado de la sensación que de la reflexión, que eso sería una de las dos características fundamentales que se distinguirían entre una noticia veraz sobre un medio oficial o sobre un medio que busca informar y sobre un medio que busca simplemente impactar, ser amarillista y entretener. Esta palabra de entretener es la que va a estar ligada mucho con el aspecto de la sensación, es decir, toda nota periodística que utilice adjetivos como horripilante, espantoso, enorme, es decir, que busque magnificar la circunstancia que nosotros estamos revisando, muy probablemente, casi seguramente, es una fake news. ¿Por qué? Porque no está buscando que el lector reflexione, esté más informado y sobre todo se genere un criterio analítico al respecto de lo que está observando. Y muy por el contrario, busca generar estas emociones un tanto explosivas, impactantes en lo que es el espectador que está consumiendo esta nota. Entre otros aspectos, entre otros ámbitos que nosotros estaríamos revisando, es de que esta clase de notas generan un desgaste emocional, es decir, tanto impacto y sobre todo ante una contingencia o situación extrema, pues obviamente va a estar generando algunas saturaciones en términos de cómo nosotros lidiar con nuestro mundo, lidiar con nuestras circunstancias, y de ahí vendría precisamente como consecuencias de algunas fake news el desgaste emocional, generación de estrés, el agotamiento múltiple, que quiere decir no solamente el agotamiento en términos corporales, sino también cognitivos, emocionales, sensoriales al respecto.
Además de que el aumento justamente de este estrés nos va a establecer una postura más catastrofista al respecto de las noticias. Estos elementos son difíciles de detectar cuando nosotros estamos leyendo una cadena por WhatsApp, un mensaje que tiene que ver más con índole sensacionalista, como no sé si lo recuerden, esta parte de que decían que nos iban a extirpar líquido de nuestras rodillas y que valía sabe cuántos miles de dólares. Es decir, estas notas que van más allá del ámbito de la información, van más en el ámbito de generar un escándalo. Sin embargo, y lamentablemente, estas notas son las que regularmente tienen un mayor auge. ¿Por qué? Porque pareciera que están encontrando el hilo negro de las situaciones que están ocurriendo, mientras los medios oficiales tal vez nos estén brindando estadísticas un tanto sobrias o las situaciones un tanto esquemáticas. Estos otros medios, estas otras notas nos estarán generando emociones e impacto que aparentemente estarían explicándonos todo el fenómeno como tal. Sin embargo, el daño que nos puede hacer al respecto es transgiversar una realidad en cosas que no tienen ninguna validez como tal. Por eso, en este momento, hay algunos elementos que nosotros podemos utilizar para que no caigamos en el análisis y en la revisión de estas fake news o de estas noticias obviamente dirigidas al amarillismo. En este sentido, para reconocer una noticia se requieren 4 pasos. El primero es nunca compartir en automático una nota periodística. Siempre hay que buscar 2 o 3 medios, sobre todo oficiales, para contrastar la información que nosotros estamos recibiendo. Siempre hay que revisar, este sería el segundo punto, siempre hay que revisar quién está difundiendo la información que nosotros estamos consumiendo. No es lo mismo que mi tía Chunita me haya compartido esa información a que yo la esté leyendo por parte de la Organización Mundial de la Salud o de la Secretaría de la Salud de nuestro propio país o de nuestro propio gobierno. Por otro lado, verificar la fuente de la información. Siempre alguien tuvo que haber dicho y alguien tuvo que haber señalado de dónde extrajo esa información que nos está compartiendo, porque al final del día eso le va a dar una validez y sobre todo una certeza para no estar fallando y sobre todo equivocándonos y sufriendo una nota que al final de cuentas no es real. Por último, que la información sea de fuentes oficiales. Muchas de las veces se ha entendido, sobre todo lo hemos visto en esta pandemia, que se crean conspiraciones enormes, sobre todo discursos de que toda esta situación no se nos está siendo informada como debiera de ser. Sea cierto, sea falso, esa parte o esa consigna, nuestra forma de lidiar precisamente con la información es precisamente acudir con los expertos. Y qué mejor que los expertos, que aquellos que se están adentrando en toda esta situación, sean de quienes consumamos esa información. Porque al final del día, esto es una situación totalmente nueva, como cualquier crisis, como cualquier tipo de situación o contingencia, por lo que es importante estar escuchando a los que saben y sobre todo dejando de escuchar a los que no saben. Pues bueno, estos son algunos elementos que nosotros podemos revisar sobre las fake news. Es un tema bastante enorme y sobre todo con muchísimas aristas. Sin embargo, para cuidar sobre todo nuestra estabilidad emocional y sobre todo la forma en que nos estamos conduciendo, es importante saber qué es lo que estamos consumiendo. En este sentido, también al respecto de la información de la cual nos estamos empapando cotidianamente. Pues bueno, eso sería todo por esta ocasión. Los invitamos a nuestras distintas redes sociales, a nuestros distintos medios donde estamos difundiendo información perteneciente al ámbito de la psicología. Les ha hablado Eumir Cáceres y hasta la próxima.